La palabra de hoy la leemos en Hechos 23, del 23 al 24. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Amén. Sabemos que en versículos anteriores hemos hablado de que el último mensaje que el Señor habló con Pablo, lo último que le dijo fue que así como él había padecido por causa de él en Jerusalén, era necesario que padeciera en Roma, que padeciera por la palabra en Roma. Y vemos que Pablo está encarcelado. Y cualquiera pensaría que luego que el Señor le dio este mensaje de que ahora él iba a ir a padecer, pero a Roma, cualquiera hubiera pensado que, bueno, iba a salir libre de la cárcel en Jerusalén, porque ahora él tenía que ir a Roma. Entonces, ¿cómo él iba a llegar a Roma? Bueno, pues tal vez nosotros hubiéramos planeado que si nos dicen eso, ¿no? Porque tú estás padeciendo aquí, pero el Señor dice que no, que ahora vas a ir a padecer a otra ciudad. Bueno, pues tú entenderíamos que, bueno, me dejarán libre en esta ciudad, voy a poder estar libre porque tengo que irme para la otra. Bueno, pues así no fue como ocurrió con Pablo, sino que se levantó un grupo de judíos, de 40 judíos, que decían que se conjuraron diciendo que ellos no iban a comer ni a beber nada hasta que mataran a Pablo. Eso fue lo que este complot de judíos se levantó en contra de Pablo, y un sobrino de Pablo, hijo de su hermana, dice la palabra, escuchó este complot y fue y se lo dijo a Pablo que estaba en la cárcel. Y este mismo joven habló con el tribuno enviado por Pablo, y lo que este tribuno Dios le puso a hacer fue que llevaran a Pablo, como ya leímos, con 2 centuriones y que lo mandaran a la medianoche y lo llevaran hasta Cesarea a escondidas. Y vemos que implícitamente aquí se ve que se está cumpliendo el propósito de Dios, es decir, ya Pablo va a ser trasladado. Y así era como él iba a llegar a Roma, siendo trasladado de cárcel en cárcel. Y tal vez nosotros como seres humanos siempre esperamos que Dios obre en nuestra manera, o sea, en la manera en la que humanamente lo ideamos, pero no es así como Dios obra. Dios obra conforme Él sabe que es su voluntad, conforme es su voluntad, y Él sabe que así va a ser, que se va a cumplir su propósito conforme a su voluntad. Vemos que Pablo tenía que ir a padecer a Roma, pero la manera de llegar a Roma era lo que ni siquiera él sabía. Ni él sabía, ni nadie sabía cómo él iba a llegar a Roma. Tal vez él podía haber pensado, bueno, voy a ser libre aquí en Jerusalén porque tengo que ir a Roma. Pero Dios no le dijo a él que iba a ser así. La manera en la que él llegó a Roma fue porque lo tuvieron que trasladar, porque se levantaron un grupo de hombres que querían matarlos. Es decir, que la voluntad de Dios y el propósito de Dios no se cumple como nosotros esperamos o idealizamos, o como nuestra mente humana idea hace sus planes. No es así como funciona. El propósito de Dios va por encima de nuestro entendimiento, de nuestras capacidades, de cómo nosotros entendemos que se deben hacer las cosas. El propósito de Dios se va a cumplir, pero según la forma y la manera de Dios, no la nuestra. Y vemos aquí a Pablo en Pablo se estaba cumpliendo el propósito de Dios, pero Pablo tampoco pensaba que era de esa manera. Y vemos que se levanta esta adversidad para que se cumpla el propósito. A veces nosotros pensamos que cuando Dios nos dice, te voy a bendecir o voy a hacer algo grande contigo, entendemos que todo va a comenzar a ir bien, pero de acuerdo al propósito de Dios no funciona así. Según el lenguaje de Dios, Dios envía la adversidad para que detrás de la adversidad y del problema venga la bendición. Es por esto que muchas personas, muchos cristianos, no entendemos a Dios, porque entendemos que cuando viene la bendición de Dios, simplemente va a llegar como que nos van a llamar, como ocurriría normalmente, como cualquier persona lo haría, nos van a llamar, nos van a decir, mire, esta bendición es tuya. Pero Dios no trabaja así, ese no es el lenguaje de Dios. Dios te envía una adversidad, alguna dificultad, y detrás de esa adversidad, después que esa adversidad pase, se resuelva,
ahí estará tu gran bendición, porque es así como Dios obra. Cualquiera que ve el escenario dice, wow, pero a Pablo le dijeron que él iba a irse para otro país a predicar, pero ahora se levantan a matarlo. Sí, parece contrario, pero Dios sabía que solamente así él iba a llegar a Roma a predicar cuando se levantaran 40 hombres que querían matarlo. Así que Dios es el que sabe y conoce el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Por eso no debemos resistirnos a la voluntad de Dios, sino confiar en Él y decirle, Señor, yo acepto tu voluntad, porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga.